nosotros nos correspondió las técnicas y genéticas del diagnóstico prenatal. Mi grupo está conformado por María Camila Ramírez, Ángela Fajardo, Valentina Cleves, Javier Fuentes y quien les habla, Alejandra Cetina. Tenemos que entender qué son las pruebas citogenéticas. Estas son técnicas utilizadas para analizar los cromosomas en las células, lo que nos permite identificar alteraciones en el número y la estructura de estas. También podemos decir que es una rama de la genética que estudia los cromosomas y su relación con las enfermedades genéticas. Algunas técnicas que se utilizan son, como primera técnica tenemos el cariotipo, que es un método convencional que nos ayuda a examinar el número y la forma de los cromosomas. También tenemos la hibridación in situ fluorescente, o más conocida como FISH, que es una técnica molecular que utiliza sondas fluorescentes para identificar regiones específicas del ADN. Y por último tenemos la hibridación genómica comparativa, o ACGH, en la cual nos permite detectar pérdidas y ganancias de material genético con alta resolución, esto siendo más eficaz que el cariotipo convencional. Bueno, ¿cuál es la importancia del diagnóstico prenatal? Las pruebas citogenéticas son esenciales en el diagnóstico prenatal por varias razones. Como primera razón tenemos la detección temprana de anomalías, ya que esta nos permite identificar condiciones como síndrome de Down, trisomías y otras anomalías cromosómicas antes del nacimiento, lo que puede influir en decisiones sobre el manejo del embarazo. Como segunda razón tenemos la evaluación de riesgos. Este diagnóstico es recomendado en embarazos con antecedentes familiares de enfermedades genéticas o cuando se detectan anomalías durante la ecografía. Como tercera razón, tenemos las opciones de tratamiento, ya que al identificar los problemas genéticos, los padres pueden recibir asesoramiento sobre opciones disponibles, incluyendo tratamiento o intervenciones prenatales. Y como cuarta razón, tenemos la planificación familiar, ya que los resultados pueden ayudar a las familias a tomar decisiones sobre los futuros embarazos y la salud del niño. Se hace un diagnóstico prenatal. Bueno, este se realiza en diversas situaciones durante el embarazo con el objetivo de identificar posibles anomalías en el feto. Eh, Algunos de los casos son, el primero, antecedentes familiares, ya que si hay antecedentes de trastornos genéticos o defectos congénitos en la familia, se recomienda realizar pruebas para evaluar el riesgo de que el feto presente estas condiciones. Como segundo caso, tenemos los resultados anormales en las pruebas iniciales, ya que si los resultados de las primeras pruebas como análisis de sangre o ecografías indican un riesgo elevado de anomalías cromosómicas, se puede realizar pruebas diagnósticas más específicas como la amniocentesis o la biopsia de vellosidad coriónica para poder descartar algún tipo de anormalidad. Como tercer caso tenemos la edad materna avanzada. Las mujeres que quedan embarazadas a una edad muy avanzada, generalmente a partir de los 35 años, tienen un mayor riesgo de anomalías cromosómicas, por lo que se les suele ofrecer un diagnóstico prenatal más exhaustivo. Como cuarto caso tenemos los resultados de las ecografías sospechosas. Si durante las ecografías realizadas se observan marcadores que sugieren posibles problemas en el desarrollo fetal, se recomienda pruebas adicionales para confirmar o descartar alguna anomalía. Como quinto caso tenemos las condiciones médicas maternas. Las mujeres con ciertas condiciones médicas preexistentes puede afectar el embarazo. Alguna enfermedad como diabetes o enfermedades autoinmunes pueden requerir un seguimiento más cercano y pruebas diagnósticas para asegurar la salud del feto. Y por último tenemos el deseo de información sobre la salud fetal. Ya que algunas parejas optan por realizar diagnósticos prenatales para conocer el estado de salud del feto, independientemente de los riesgos asociados, incluso si no planean interrumpir el embarazo ante un diagnóstico positivo. Los marcadores bioquímicos son sustancias producidas durante el embarazo que se pueden medir en la sangre de la mamá. Su análisis permite evaluar el riesgo de anomalías cromosómicas en el feto, como síndrome de Down y otras condiciones genéticas. Algunos de los marcadores más comunes son el PAPA, que es la proteína plasmática asociada al embarazo. Esta normalmente sus niveles son bajos en embarazos con trisomía 21. Y también tenemos la beta-HCG, que es fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, y los niveles de esta tienden a estar elevados en casos de la trisomía 21. ¿Cómo se miden? La medición de estos marcadores implica un análisis de sangre de la mamá. Se deben realizar algunos pasos que se los diré a continuación. Como primer paso tenemos la extracción de sangre.
Se realiza entre la semana 9 y 13 del embarazo para la proteína plasmática asociada al embarazo, la cual es la PAPA, y la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, que es la beta HCG, y entre la semana 14 y 20 para otros marcadores como la alfa-fetoproteína, que es la AFP, y el estriol no conjugado, que es UE3. El segundo paso es el análisis en el laboratorio. La sangre que es extraída se analiza para determinar los niveles de estos marcadores y esto nos permite comparar los niveles con los valores normales para la edad gestacional. Como tercer paso tenemos el cálculo del riesgo. Los resultados se combinan con otros factores como la edad materna y la translucencia nucal para calcular un riesgo numérico específico de anomalías cromosómicas. Y como cuarto paso tenemos la interpretación. Un aumento o una disminución en los niveles de estos marcadores puede indicar un mayor riesgo de anomalías cromosómicas, lo que puede llevar a recomendaciones para otras pruebas diagnósticas más invasivas si es necesario. En introducción a lo que es el estudio genético invasivo y las pruebas diagnósticas, debemos tener en cuenta que estos son procedimientos médicos que van a implicar la recolección de muestras de tejido o de líquido para analizar el material genético del feto de la madre. Esto con el fin de poder detectar posibles anomalías estructurales o genéticas. Uno de estos procedimientos invasivos es la amniocentesis, que consiste en un procedimiento médico prenatal con el fin de extraer una pequeña cantidad de líquido amniótico del saco que rodea al feto en el útero. En este caso, encontraremos que se da en la semana 15 y 20 de gestación. Este servirá para estudios como cariotipo, microarreglos, test de ADN, test de enzimas, PCR viral, y encontramos un riesgo de pérdida del 0.1%. Debemos tener en cuenta que el procedimiento para la amniocentesis consta de tres partes: la preparación, la extracción y el análisis de resultados. La preparación óptima se da mediante una evaluación inicial donde se revisa la historia clínica de la madre y se hace un ultrasonido para evaluar la posición del feto. Debemos tener en cuenta el consentimiento informado y las condiciones maternas. La extracción se logra mediante 4 pasos importantes como la localización y guía, mediante ultrasonido, la inserción de la aguja cuidadosamente, la aspiración del líquido amniótico y la finalización donde se retira con mucho cuidado. El análisis de resultados depende de resultados preliminares, informe final y asesoramiento genético. Encontrar los factores más importantes de su utilidad como el estudio de la madurez pulmonar fetal, donde embarazos de alto riesgo cuando hay indicación de un parto prematuro es una técnica que puede ser bastante utilizada para medir la madurez pulmonar del feto. La detección de anomalías cromosómicas y genéticas, donde los trastornos cromosómicos más comunes se pueden presentar para la detección de trisomías como el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau. Por último, las enfermedades genéticas y metabólicas, donde al ser una fuente directa de células fetales, permite la detección de enfermedades monogénicas como la fibrosis quística, la anemia falciforme y las distrofias musculares. Para continuar con la siguiente técnica, que es la biopsia de vellosidades coriales, debemos tener en cuenta que se realiza mucho más temprano que la amniocentesis, específicamente entre las semanas 10 y 13 de gestación. En este caso también hablamos de un procedimiento invasivo prenatal para obtener una muestra de tejido de parte de la placenta, y servirá para estudios de cariotipo, microarreglos y test de ADN. Procedimiento, igualmente que la amniocentesis, contamos con etapas de preparación, extracción y análisis de resultados. El asesoramiento y consentimiento informado, al igual que las condiciones del paciente, son importantes, ya que se realizará un ultrasonido transabdominal y se confirmará la edad gestacional e identificación de posición del feto. La extracción se podrá dar de dos formas y será en la transcervical y la transabdominal. Por último, el análisis de resultados se dará mediante una monitorización posterior, donde se hará una revisión inmediata, un reposo relativo y hay que tener en cuenta, por último, los signos de alarma. Por último, encontramos 3 factores de utilidad que serían la identificación de enfermedades genéticas en los embarazos de alto riesgo. Esto debido a que permite realizar estudios donde se va a poder detectar enfermedades genéticas recesivas o dominantes como la fibrosis quística o síndrome de Marfan. Podremos también evaluar anomalías estructurales de los cromosomas, teniendo en cuenta que aunque el cariotipo es convencional para esta técnica, también permite identificar anomalías estructurales como translocaciones, inversiones o deleciones. Y por último, el diagnóstico de anomalías en células sexuales, ya que en algunos casos también es utilizada para detectar estas anomalías, como el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter o el síndrome del triple X. Vamos a ver ahora otra de las técnicas invasivas de diagnóstico prenatal. Esta lleva por nombre diagnóstico genético preimplantacional. Esta es una técnica que permite analizar el material genético de los embriones que son obtenidos a través de una fecundación in vitro, y esta se realiza antes de transferir dichos embriones al útero materno. Esta se puede realizar cuando los embriones se encuentran en el día 3 o 5 de su etapa de desarrollo embrionario. Los pasos
consisten, en primer lugar, en una fecundación in vitro. Aquí se obtienen los óvulos de la mujer y los espermatozoides del hombre, los cuales se fecundan en un laboratorio para formar embriones. Seguido de esto se procede al desarrollo embrionario. Y aquí día a día se deben ir valorando las características de los embriones en cultivo. Seguido de esto, lo que se va a realizar es una biopsia celular, que consiste en la extracción de una o varias células del embrión para su posterior análisis genético. Dichas células extraídas se van a colocar en un medio de cultivo especial que les proporcionará a las células las condiciones necesarias para sobrevivir. Seguido de esto, lo que se va a realizar es un análisis genético que consiste en el estudio de los cromosomas o de los genes de las células biopsiadas para poder identificar posibles alteraciones en ellos. Y como etapa final, lo que se va a hacer es una transferencia embrionaria. Aquí se colocan los embriones que obtuvimos anteriormente, que se encuentran genéticamente sanos y se transfieren al útero de la madre. ¿Cuándo se recomienda? Este se recomienda cuando hay parejas portadoras de enfermedades genéticas, es decir, cuando uno o ambos miembros de la pareja son portadores de una enfermedad genética de carácter hereditario. También cuando hay un riesgo de una aneuploidía. Esto se puede presentar principalmente en mujeres de edad avanzada o también que tengan antecedentes de abortos recurrentes, ya que el riesgo de tener un embrión con un número anormal de cromosomas, lo que se conoce como una aneuploidía, aumenta con la edad. De igual forma, se recomienda cuando hay translocaciones cromosómicas, es decir, cuando uno de los padres tiene una alteración estructural en los cromosomas. Entre algunas de las limitaciones de esta técnica tenemos que no se garantiza un embarazo, ya que aunque aumenta las probabilidades de éxito, no garantiza un embarazo como tal a término. Y por otro lado, tenemos que es una técnica que tiene un costo bastante elevado. Vamos a ver ahora algunas de las pruebas diagnósticas genéticas que son mayormente utilizadas. Como primera técnica de diagnóstico prenatal tenemos el cariotipo. El cariotipo es un estudio que se hace en conjunto completo de los cromosomas de un individuo. Este nos muestra el número, el tamaño y la forma de los cromosomas, así como también nos puede mostrar cualquier anomalía que pueda presentar. Para llevarlo a cabo, lo que se va a realizar es que en primer lugar se va a extraer una muestra de células del feto. Dicha muestra se puede tomar por amniocentesis entre la semana 15 y 20 o por biopsia de vellosidades coriónicas que se puede realizar entre las semanas 10 y 13. Seguido de esto, lo que se va a hacer es un cultivo celular in vitro para más adelante poder observar los cromosomas y de esta forma identificar anomalías cromosómicas. Cabe recalcar que el cariotipo, bueno, como tal el análisis del cariotipo se realiza cuando las células se encuentran en metafase. Entre algunas de las ventajas del cariotipo tenemos que este permite detectar anomalías cromosómicas tanto estructurales como numéricas. Y de igual forma, pues permite una detección temprana de las anomalías cromosómicas. Algunas de las utilidades del cariotipo para el diagnóstico prenatal, como lo mencioné con anterioridad, es que permite identificar anomalías cromosómicas, tal como la trisomía 21, conocida como síndrome de Down, la trisomía 18, conocida como síndrome de Edwards, o la monosomía X, que es conocida como el síndrome de Turner. Por otro lado, también permite diagnosticar y evidenciar anomalías cromosómicas estructurales, como es el caso de elecciones, duplicaciones, inversiones o translocaciones. Esto en conjunto permite diagnosticar enfermedades genéticas asociadas a alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Cri-du-Chat, que pues se caracteriza por una delección o pues por una pérdida en el brazo P, es decir, en el brazo corto del cromosoma 5. Bueno, acá vamos a ver otra técnica para el diagnóstico prenatal. Es la técnica FISH, Hybridization in situ fluorescence. Bueno, esta técnica es un método de biología molecular la cual permite la localización y visualización de las secuencias específicas de ADN en células o tejidos. Esta técnica se basa en la capacidad de las ondas de ADN marcadas con fluoróforos para unirse a las secuencias complementarias de ADN en los cromosomas, lo cual va a permitir pues, su visualización bajo el microscopio de fluorescencia. En esta técnica pues, se puede realizar en metafases o en células que están en interfase, pero pues que no estén en división. Y también esta técnica puede detectar anormalidades genómicas con una resolución de 150 a 900 kilovatios dependiendo del tamaño de la sonda. ¿Cuál es la metodología para esta técnica? Inicialmente tenemos la preparación de la muestra, la cual puede ser sangre, líquido amniótico, biopsia de tejido, núcleo interfacial o cromosomas metafásicos o cortes de tejido. Bueno, pues acá, de acuerdo depende de cada muestra, pues se hace su respectivo cultivo o su fijación. Después pasamos a la desnaturalización del ADN, el cual pues nos va a permitir separar las fibras de ADN de doble cadena en cadenas simples, permitiendo la unión de las ondas. En este paso, pues se tiene que incubar la muestra con un agente desnaturalizante, el cual generalmente va a ser solución de forma amida o HCl. Y a esto también se le aplica calor controlado, que va de 72 a 75 grados centígrados por 2 a 5 minutos, pues para poder desnaturalizar el ADN.
Seguido de esto tenemos la preparación de la sonda, donde inicialmente pues tenemos que hacer la selección de la sonda apropiada pues para el objetivo del estudio. También se tiene que hacer un marcaje de la sonda, en donde pues las sondas ya van a venir previamente marcadas con fluorocromos o con aptenos como biotina. Y pues se hace la desnaturalización de la sonda, que también se hace con calor de 72 a 75 grados durante 5 minutos. Después de esto tenemos la hibridación, el cual nos va a permitir que la sonda se una a su secuencia complementaria en la muestra. Acá, pues el proceso de la hibridación consiste en aplicar la sonda desnaturalizada a la muestra desnaturalizada. En esta parte se cubre con un cubreobjetos y se sella pues para evitar su evaporación, y esta se incuba en condiciones controladas de temperatura, donde pues normalmente van a ser 37 grados durante de 16 a 24 horas. Seguido de esto se hacen lavados post hibridación, el cual nos va a eliminar sondas no hibridadas para reducir el ruido de fondo. Esto se hace con solución salina con formamida o SSC, que es citrato de sodio salino, a temperaturas específicas. Y pues también se hace para ajustar la especificidad de esto. Ya por último se hace la detección, entonces acá se hace la detección si la sonda llega a ser fluorescente, pues se hace directamente bajo el microscopio de fluorescencia. También si la sonda puede estar marcada con un apteno, a esta se le añade un anticuerpo conjugado secundario marcado con fluorescencia para poder visualizarla. Y también se puede hacer por contratinción, que consiste en contrastar con un colorante como DAPI o Propidia, pues para identificar el ADN total y las estructuras celulares, y pues finalmente se hace el análisis. Eh, como le dije anteriormente, pues esta técnica FISH es ampliamente utilizada en el diagnóstico prenatal para identificar anomalías genéticas y cromosómicas que pueden afectar el desarrollo fetal. Como por ejemplo tenemos las aneuploidías, que son alteraciones en el número de cromosomas, las cuales pueden llevar a síndromes específicos. Como lo son pues la trisomía 21, que se trata del síndrome de Down, la trisomía 18, que se trata del síndrome de Edwards, y la trisomía 13, que se trata del síndrome de Patau. Aparte de esto, tenemos aneuploidías sexuales, en donde la primera se trata del síndrome de Turner, que es la ausencia de un cromosoma X; la segunda, el síndrome de Klinefelter, que es donde hay un cromosoma X adicional en varones; la tercera es la trisomía X, que es donde hay un cromosoma X adicional en mujeres; y la cuarta, el síndrome de XYY, que es un cromosoma Y adicional en varones. Aparte de estas aneuploidías, tenemos microlesiones y microduplicaciones, en donde esta técnica pues se nos hace ideal para detectar estas alteraciones pequeñas que no se pueden identificar fácilmente mediante un cariotipo convencional. En estas tenemos el síndrome de George, tenemos el síndrome de Prader-Willi y Angelman, tenemos el síndrome de Williams-Beuren, el síndrome de Cri-du-Chat, el síndrome de monosomía 1p36 y el síndrome de Miller-Diecker. Como limitaciones tenemos limitaciones de resolución, en donde esta técnica pues, nos va a detectar únicamente las alteraciones para las que se han diseñado las ondas específicas, lo que significa que cualquier anomalía fuera de las regiones que se van a ver no serán identificadas. Tenemos resultados falsos positivos o negativos, en donde los falsos positivos, estos nos pueden ocurrir debido a la hibridación específica de la sonda, pues en regiones similares del genoma, y los falsos negativos, estas nos pueden ocurrir pues si esta región objetivo está dañada o alterada. Entonces ahí lo que pasa es que la sonda no puede hibridar adecuadamente y dando como resultado pues una falla en la detección. También tenemos un análisis limitado, en donde pues la técnica no nos proporciona una visión global del genoma como otras técnicas. Y también tenemos el mosaicismo, donde se puede presentar bajo, que la técnica pues no puede detectar mosaicismos cuando la proporción de células anómalas es baja, y mosaicismo complejo cuando pues para esta técnica puede ser complejo o complicado pues interpretar mosaicismos mixtos. También tenemos la calidad de la muestra, en donde pues si no tenemos las condiciones adecuadas de ADN, pues estas muestras nos pueden dificultar pues a la hora de hacer la hibridación. Y por último pues tenemos la especificidad de la sonda. Ya pasando a otra técnica, tenemos la técnica de microarray o microarreglo genético. Bueno, esta técnica es una tecnología utilizada en genética y biología molecular para analizar la expresión génica y pues así detectar variaciones genéticas y estudiar el genoma de manera integral. Bueno, el fundamento básico se basa en la hibridación de ácidos nucleicos entre una muestra de ADN o ARN y una matriz de sondas predefinidas.
Bueno, ya pasando a la metodología, tenemos primero que todo pues, la recolección y preparación de la muestra, ya sea ADN o ARN. Esto depende pues, del tipo de microarray que se esté usando. Como siguiente paso tenemos el marcado de la muestra, en donde se va a hacer un marcado fluorescente. Acá el ADN o ARN extraído se va a marcar con un tinte fluorescente. Comúnmente estos tintes van a ser CI3 verde o CI5 rojo, los cuales se van a incorporar a las moléculas de ADN o ARN durante todo el proceso de etiquetado químico. Bueno, pues este paso es un paso crucial, pues ya que este marcado fluorescente va a permitir pues, detectar la hibridación posterior al utilizar el escáner pues, de este método. Tenemos después la preparación del microarray. Pues acá se va a seleccionar el microarray pues para el estudio que se vaya a utilizar. Pues ya centrándonos más, el microarray pues es como un tipo de lámina o chip que va a contener una matriz de sondas de ADN, las cuales van a ser generalmente fijadas en un soporte sólido como vidrio o silicona. Bueno, estas ondas de ADN están diseñadas para ser complementarias a las secuencias específicas de ADN o ARN. Ya seguimos con el proceso de hibridación, en donde la muestra marcada se va a mezclar con las ondas en el microarray. Este paso también se hace en condiciones de control de temperatura y de concentración. Estas estas secuencias complementarias, perdón, de la muestra se unen con las ondas de microarray formando dobles hélices de ADN. Bueno, esta hibridación suele durar entre 2 a 16 horas dependiendo de la complejidad de la muestra y las ondas. Y la temperatura va a ser normalmente entre 46 y 65 grados centígrados. Después de la hibridación se pasa al proceso de lavado y secado, en donde se realizan pues estos lavados para eliminar el ADN o ARN no hibridado, el cual pues no se ha unido a las ondas correspondientes. Y el secado pues para evitar una contaminación. Por último, pues se hace el escaneo y detección. Esto se hace en un escáner de fluorescencia, en donde el microarray se coloca pues, en el escáner de fluorescencia y pues las ondas hibridadas emiten señales de fluorescencia que son proporcionales pues, a la cantidad de la secuencia específica que haya en la muestra. También pues tenemos el escáner que nos va a producir la imagen digital pues, de la intensidad de la fluorescencia y la cantidad de la hibridación en cada sitio. Y por último se hace un análisis de datos en donde pues esto se procesa en un software especializado y se comparan pues las intensidades de fluorescencia entre las diferentes muestras. Bueno, ya como tipos más específicos para el diagnóstico prenatal de microarray, tenemos el primero que es microarray de hibridación genómica comparada o ACGH. Bueno, este se utiliza para poder detectar variaciones en el número de copias, como son las deleciones o las duplicaciones en el ADN. Esto, pues, más específicamente en el diagnóstico prenatal, se usa para identificar las alteraciones cromosómicas submicroscópicas, como son pues, las microdeleciones o microduplicaciones, pues, que no pueden ser detectadas con un análisis cromosómico convencional. Bueno, como segunda tenemos microarray de polimorfismos de nucleótido único o SNP array. Este tipo de microarray se usa para detectar polimorfismos de un nucleótido único, pues las cuales van a ser variaciones en el ADN que pueden estar asociadas con enfermedades genéticas. En el diagnóstico prenatal, este se puede usar para detectar pues, variaciones cromosómicas como de lesiones o duplicaciones, para identificar mosaicismo de las muestras prenatales o enfermedades mendelianas o predisposición genética. Como tercero, tenemos microarray de expresión génica, el cual este tipo de microarray se usa para evaluar pues, el nivel de expresión de los genes en una muestra. Este permite identificar qué genes están activos o inactivos en un contexto pues, determinado, ya sea para estudiar enfermedades relacionadas a expresión génica. Acá en la aplicación prenatal, pues este no va a ser tan común como los anteriores dos tipos que mencioné, pero este se puede utilizar en estudios para analizar la expresión génica en células fetales o en células obtenidas de una muestra líquida amniótico o vellosidades. Y por último, tenemos el microarray de hibridación de ADN para reordenamientos o CMA.
Este microarray nos permite la detección de reordenamientos cromosómicos estructurales, como lo son las translocaciones, inversiones o duplicaciones, y también para identificar alteraciones en la organización cromosómica del ADN. Acá en la aplicación prenatal, pues este va a ser muy útil cuando se va a sospechar de un trastorno génico estructural en el feto. Acá más específicamente en casos de retraso en el desarrollo, anomalías físicas o un historial familiar con trastornos genéticos. Hablaremos de las NGS para el diagnóstico prenatal. Lo que son las NGS. Estas son tecnologías de última generación, las cuales nos permiten secuenciar millones de fragmentos de ADN en paralelo, a diferencia de las técnicas tradicionales. Estas son mucho más rápidas y económicas, por lo que se han convertido en una herramienta esencial en la investigación y clínica. Algunas de las secuencias que hacen parte de esta generación son la secuenciación Illumina, Ion Torrent, PacBioSmart, Nanopore, secuenciación genómica completa, secuenciación helicoidal, entre otras. Para el diagnóstico prenatal hay dos tipos de secuencias, una consta de secuencia del todo el genoma y otra es de secuencias de los exomas. Como lo había mencionado, entonces en la parte en la que se codifica todo el gen, este va a tener en cuenta tanto intrones como exones, lo que podemos clasificar como alteraciones genómicas. Por otro lado, en la secuenciación del exoma, en esta parte se tendrá en cuenta únicamente los exones, o sea, la parte codificante. Esta se usa principalmente cuando se conoce que hay alguna alteración en un exón específico. Pero la parte de la codificación del genoma completo se usa para encontrar esta alteración, o sea, cuando no se tiene certeza en qué parte del cromosoma o del gen está la alteración. En la imagen podemos observar el proceso estándar que se lleva generalmente en las secuenciaciones de nueva generación. Como primer paso tenemos la extracción del ADN. Este ADN se va a obtener mediante muestras biológicas, ya sea de sangre, saliva o tejidos, que contienen el ADN de interés. Luego se continúa con un análisis celular, prácticamente para poder obtener el ADN libre. Para poder purificar el ADN se hace una serie de métodos químicos para aislar el ADN de otras biomoléculas o contaminantes que puede obtener la muestra. Esto se hace mediante diferentes lavados, ya sea con buffer o otro tipo de químicos. Como segundo paso tenemos la preparación de la biblioteca. Esto se hace mediante la fragmentación del ADN anteriormente liberado. Estos fragmentos son de un tamaño específico. A estos fragmentos se le van a añadir unos primer o unos adaptadores, de los cuales la secuencia de ADN es corta y conocida. Estos adaptadores son complementarios de la secuencia de oligonucleótidos fijados a la superficie del flujo de la plataforma de secuenciación. Se continúa con la amplificación del ADN. Esto se realiza mediante una PCR, el cual nos ayuda, como ya lo había mencionado, a amplificar la muestra, generando millones de copias de fragmentos, esto creando como un tipo de biblioteca de ADN, el cual puede ser secuenciada. Como tercer paso tenemos la secuenciación. Este cuenta con un paso que se llama clusterización. Este consta de la biblioteca de ADN, la cual se encarga de una celda de flujo y se somete a un proceso de amplificación para formar clústeres de fragmentos idénticos. Continuamos con la secuenciación por síntesis. Esta consta de añadir de forma secuencial nucleótidos marcados con fluoroforos a los fragmentos de ADN. La incorporación de cada nucleótido genera una señal de fluorescencia que es detectada por un láser. Continuamos con la generación de la lectura. La secuenciación de cada fragmento se determina a partir de la secuencia de los nucleótidos incorporados. Bueno, y como cuarto paso, en la imagen 4 podemos ver el análisis de los datos, las cuales constan del alineamiento, identificación de las variantes y análisis de bioinformáticos. El alineamiento, se hace mediante las lecturas obtenidas. Estas se alinean con el genoma de referencia para determinar su posición exacta en el genoma. La identificación de las variantes, se comparan las lecturas con los genomas de referencia para identificar variaciones genéticas, como lo son los SNPS, INDELS, CNVS, entre otras variaciones genéticas que se pueden encontrar en este tipo de secuenciación.
Secuencias nos ayudan a detectar ya sean aneuploidías, mutaciones genéticas, enfermedades monogénicas o enfermedades multifactoriales. Algunas de las limitaciones que tienen este método de diagnóstico prenatal: uno, es que no es capaz de detectar grandes reordenamientos. Dos, que puedan haber falsos positivos porque no hay una alta cobertura. Y tres, son los altos costos, aunque en los últimos años los costos para estos métodos han disminuido. Para finalizar, tenemos como conclusiones que las técnicas citogenéticas han sido herramientas fundamentales para el diagnóstico prenatal, permitiendo así la detección de las alteraciones cromosómicas, ya sean numéricas o estructurales, que pueden causar diversas patologías en el feto. También que estas técnicas a lo largo del tiempo han experimentado una notable evolución, pasando por métodos convencionales como lo son los cariotipos o técnicas más modernas y precisas como la FISH. También tenemos que la citogenética se complementa con más pruebas moleculares como lo son la secuenciación de nueva generación.